Fui una esposa infiel y engañé a mi marido con un amante dentro del garaje de nuestra casa, pero mi hija nos pilló en pleno acto. Él desapareció con ella. Mi amante sufrió una venganza brutal, y ahora vendo hasta el alma para sobrevivir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Juliana, tengo 37 años y antes de todo esto fui gerente administrativa en una compañía de seguros. Siempre fui elogiado por mi profesionalismo, mi organización y, por supuesto, mi apariencia. Casada desde hace 14 años con Santiago, un ingeniero civil metódico y enfocado, llevé una vida que, vista desde afuera, me parecía estable, sólida, tal vez incluso envidiable. Nuestra hija Lorena, de 16 años, fue la guinda de esta imagen de familia feliz que con tanto esfuerzo habíamos construido. Pero detrás de la sonrisa en las fotos de las redes sociales, había un abismo que nadie vio o que yo no quería que vieran. Santiago siempre ha sido un hombre serio, de esos que casi nunca ves explotar. Extremadamente trabajador, a veces llegaba tarde y se iba temprano. Era el tipo de hombre con el que sabías que podías contar en cualquier emergencia, pero no estaba exactamente allí. Tenía una mirada que te cruzaba cuando estaba decepcionado, pero prefería el silencio a luchar. Nunca levantó la voz conmigo. Y tal vez eso fuera parte del problema. Su silencio se convirtió en un espejo de mi propio vacío. No peleamos, pero tampoco hablamos. La relación se convirtió en una danza mecánica de obligaciones diarias. Lorena siempre ha sido mi chica. Dulce, observadora, reservada. Pero en los últimos 2 años, con la adolescencia y la distancia entre su padre y yo, noté que ella se estaba encerrando en sí misma. Pasaba mucho tiempo en su habitación, en su celular, y parecía mirarme con cierta extrañeza. Intenté convencerme de que era solo una fase, que todo adolescente se aleja un poco de su madre. Pero en el fondo sabía que ella sentía algo. Tal vez notó la tristeza en mis ojos, o la frialdad con la que Santiago y yo nos tratábamos. Tal vez, como ella siempre fue inteligente, ya se había dado cuenta de todo mucho antes que yo. Nuestro matrimonio no siempre fue así. Hemos estado enamorados, hemos tenido sexo en el coche después de cenar, hemos pasado noches viendo películas riéndonos a carcajadas en el sofá. Pero con el tiempo, todo se convirtió en una secuencia de rutinas. Dormimos cada vez más lejos en la cama. Los mensajes entre nosotros se limitaban a «¿busca a tu hija» o «¿compraste la leche?». Incluso me costó recordar la última vez que elogió mi cabello o tocó mi cuerpo con deseo. Todo se convirtió en una obligación, un horario. Yo, que antes me sentía mujer, esposa, deseaba. Me convertí en un complemento funcional de la casa. Empecé a sentirme invisible. Y lo peor, comencé a acostumbrarme. Fui a trabajar, me ocupé de la casa, resolví todo y ya no oí pronunciar mi nombre con cariño. A veces me arreglaba un poco más, me ponía una blusa escotada solo para ver si Santiago se daba cuenta. No me di cuenta. Ni él ni nadie más. Ya no me sentía viva, amada ni hermosa. Simplemente, útil. Una máquina para resolver cosas. Y fue en ese estado de apatía que algo empezó a romperse en mi interior. O tal vez ya estaba roto y simplemente acepté mirar. El primer crujido real se produjo una tarde, de esas tardes en que pesa el silencio en la casa. Me miré al espejo y pensé, ¿es aquí? ¿Es aquí donde voy a morir, olvidado por quien prometió amarme? Y por más dramático que parezca, fue real. Empecé a hacer espacio para pequeñas asignaciones. Demasiada risa con un colega. Una respuesta más audaz a un mensaje. Empecé a permitir que otras personas se fijaran en mí. Y así fue como, sin darme cuenta, abrí la puerta a lo que se convertiría en el mayor error de mi vida. Un error que lo costaría todo. Su nombre era Matías. Tenía 30 años, era agente inmobiliario y portaba ese tipo de confianza en sí mismo que se siente desde lejos. Un encanto un tanto insolente, una sonrisa torcida y una forma de mirar que te hacía preguntarte si ya sabía demasiado de ti. Lo conocí a través de un compañero de trabajo, en una hora feliz a la que ni siquiera quería ir. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, sentí algo que no había sentido en años. No fue amor ni pasión. Fue pura adrenalina. Era como si alguien me hubiera quitado el polvo del cuerpo con una sola mirada. Hablamos un rato esa noche, pero ese mismo día me agregó en las redes sociales. Comenzó con comentarios sutiles, elogios por mi apariencia, mensajes que decían que mi sonrisa era demasiado provocativa para desperdiciarla en miércoles. Debería haberlo bloqueado en ese mismo momento.
Pero no lo bloqueé. Al contrario, comencé a esperar sus mensajes. Cada notificación fue como un soplo de vida. Empezamos a intercambiar mensajes todos los días y pronto nuestras conversaciones estuvieron llenas de insinuaciones, promesas no expresadas, deseos disfrazados de bromas. La primera vez que me invitó a salir, me negué. Todavía había culpa en mí, o al menos un intento de mantener algo de dignidad. Pero insistió tan a la ligera, tan en broma, que cuando acepté, me sentí emocionada. Lo arreglamos en una cafetería discreta a media tarde. Mentí y dije que tenía una reunión fuera de la empresa. Llegó antes que yo. Cuando me vio, se levantó y me besó la cara con lentitud milimétrica. Sentí que el calor subía por mi cuello. Sentí que mi piel recordaba que todavía estaba viva. A partir de entonces ya no hubo vuelta atrás. Empezamos a reunirnos con frecuencia. Siempre en lugares escondidos, horarios robados, excusas inventadas. Pequeñas mentiras, pero me dieron un poder que no había sentido en mucho tiempo. Cada uno de sus toques me hacía olvidar a la mujer invisible en casa. Cuando me dijo que yo era la mujer más hermosa que jamás haya pasado por su vida, le creí, aunque sabía que era mentira. Con Matías me deseaban. Con Santiago yo era una obligación doméstica. Y fue esta comparación la que me empujó más y más hacia este agujero. Justifiqué lo que estaba haciendo diciéndome que era solo una salida. Que no iba a permitir que la situación se saliera de control. Que fue solo por un tiempo. Que no estaba destruyendo nada, solo rescatando una parte de mí. Fue un bonito discurso para ocultar la verdadera suciedad. Sabía que estaba equivocado, pero lo justifiqué con la frustración, el vacío, el abandono emocional que sentía dentro de mi matrimonio. Y con el tiempo, dejé de preocuparme por la culpa. Era más fácil dejarlo encerrado en un rincón del cerebro que enfrentarlo de frente. La primera vez que tuvimos sexo fue una tarde lluviosa, en su auto, estacionado en una calle desierta de la ciudad. El cristal empañado, la banda sonora apagada de la radio sonando algo lenta y él diciendo que había estado soñando con eso durante semanas. Estaba temblando. Por deseo, por miedo, por vergüenza. Cuando me desnudé en ese auto, fue como si también me hubiera quitado mi última capa de conciencia. Hicimos el amor allí mismo, con prisas y hambre, como dos adolescentes. Salí del auto con las bragas en el bolso y el corazón latiendo como si hubiera cometido un delito. En el fondo, lo tenía. Era un jueves gris, de esos en los que el aire parece pesado. Santiago había salido temprano para un proyecto de construcción en las afueras de la ciudad. Lorena tuvo clases completas y luego tutorías. Al menos eso es lo que pensé. Matías me envió un mensaje diciendo que quería verme, que extrañaba mi olor, el sabor de mi piel. La casa estaba en silencio, y la idea de tener sexo en el garaje, con el coche aparcado y las ventanas cerradas, parecía excitante. Nos encontramos en la calle de atrás. Entró sigilosamente, como lo había hecho antes. La adrenalina me cegó. Ya ni siquiera pensaba en el riesgo. Solo pensé en su toque. Bajamos los asientos. Me subí a su regazo, con las rodillas presionadas contra los asientos, las manos sobre sus hombros y la cabeza echada hacia atrás. Ropa tirada por todos lados. Gemidos ahogados. El sonido de nuestra respiración rápida llenando el espacio reducido. Era como si ese momento prohibido fuera mi única válvula de vida. Estábamos allí, en el punto álgido de la pérdida de control, cuando lo escuchamos. 3 latidos. Sequías. Lo necesitas. En la ventanilla del coche con niebla. El mundo se detuvo. Giré la cara a cámara lenta. Todavía me corrían gotas de sudor por la espalda. Cuando la ventana se despejó con la palma de su mano, se me dio un vuelco el estómago. Lorena. Mi hija. Su rostro parecía de piedra. Sin lágrimas, sin gritos. Solo una mirada dura y rota, como si estuviera frente a un monstruo que se había disfrazado de madre durante años. Todavía estaba medio desnudo. Intenté cubrir mi cuerpo, pero fue inútil. La vergüenza ardía como ácido en mi piel. Ella le dio la espalda y se fue sin decir una palabra. Intenté abrir la puerta y correr tras ella, pero me temblaban las piernas. Matías, todavía un poco en shock, intentó vestirse y murmuró algo como tranquilo, hablemos con ella. Como si fuera posible. Como si hubiera una explicación. Fui tras ella, tropezando conmigo mismo. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. El pasillo vacío. Su habitación está cerrada. Cuando intenté abrirlo, estaba cerrado.
Llamé. Llamé. Rogué. Nada. Solo silencio. Ese silencio que grita más fuerte que cualquier acusación. Pasé el resto de la noche aturdido. Matías se fue poco después, murmurando disculpas y tratando de comprender la magnitud del daño. Me encerraba en el baño, mirándome al espejo, esperando despertar de una pesadilla. ¿Cómo pude? ¿Cómo dejé que mi hija viera esto? No pude dormir. No pude comer. Mi cabeza daba vueltas en un círculo de culpa, pánico y arrepentimiento. Y en el fondo, solo una pregunta martillaba como una maldición. ¿Ella lo dirá? El día siguiente fue aún peor. Lorena bajó las escaleras con una mochila, sin mirarme. No dije nada. Tomó un vaso de agua y se fue. Quería seguirla, suplicar, arrodillarme. Pero algo en su forma de caminar, con la barbilla levantada, me hizo detenerme. La culpa ahora tenía un rostro, el rostro de mi hija. Y por más que intenté borrar esa escena de mi cabeza, sabía que ella nunca la olvidaría. Y, peor aún, quizá no me perdone. Nunca. Apenas tuve tiempo de respirar después de esa maldita tarde. A la mañana siguiente, mientras todavía luchaba entre la culpa y el pánico, Santiago apareció en casa. Él no me miró. No me preguntó nada. Simplemente entró, subió las escaleras, fue al cuarto de Lorena. Escuché el sonido de las puertas del armario abriéndose. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lorena bajó con él, arrastrando su mochila y una pequeña maleta. Le pregunté, ¿a dónde vas? Ninguno de los dos respondió. Se fueron como si yo fuera un cadáver en la habitación. Intenté correr tras él. Me paré entre la puerta y el auto, suplicando. Santiago, por favor. Hablemos. Al menos escúchame. Me miró con la misma mirada que usaba cuando explicaba las estructuras que no podían colapsar. No se puede hablar, dijo. Y eso fue todo. La puerta del coche se cerró de golpe. Lorena ni siquiera volvió la cara. Me quedé ahí, descalza, con la camiseta de Matías todavía tirada sobre el sofá. El silencio en la calle parecía burlarse de mí. Cuando el auto giró en la esquina, fue como si parte de mi cuerpo se hubiera ido con él. Pasé el resto del día en estado de shock. Me senté en el suelo de la sala y lloré hasta sollozar, con la garganta seca y la cabeza palpitante. Llamé. Envié un mensaje. Santiago no respondió. Ni él ni Lorena. Intenté encontrar alguna explicación, alguna frase que pudiera deshacer lo que ella vio. Pero no hay excusa para que una hija pille a su propia madre montando a un extraño en el garaje. No hay excusa para matarle los ojos a alguien de esa manera. Sabía que lo había destruido todo. Y lo peor, me lo merecía. 4 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era abogado. Cortés, frío, directo. Dijo que representaba a Santiago y que solicitaría el divorcio. Ningún intento de reconciliación. No hay intercambio amistoso. Solo una declaración. Mi mundo giró. Pensé en pelear. Pensé en exigir la casa, los bienes. Pero la vergüenza era mayor que cualquier sed de justicia. ¿Cómo podría mirar a mi marido y a mi hija y aún así intentar sacarles algo? Estaba demasiado destruida para siquiera reaccionar. Firmé todo sin impugnar. Me propuse facilitar el proceso. No tuve el coraje de enfrentarme a una audiencia, de escuchar todo lo que tenía que decir o, peor aún, lo que podría mostrar. Solo quería que todo terminara rápido. Santiago tomó la custodia de Lorena y se llevó casi todo. El auto, los muebles más caros, los dispositivos electrónicos. No me importó. Lo que realmente perdí no fue material. Fue lo único que le dio sentido a mi vida. Y no había ninguna cláusula de divorcio que recuperara eso. La casa se convirtió en una tumba. Cada rincón llevaba un recuerdo que ahora dolía como un corte. La cama parecía más grande. El armario, vacío. Las escaleras crujieron de otra manera. El plato que alguna vez fue compartido ahora acumuló polvo. Me sentaba en el sofá, miraba la televisión apagada y recordaba la sonrisa de mi hija viendo dibujos animados. Recordé la forma en que Santiago se ajustaba las gafas cuando leía. Todo esto se convirtió en espectros que me perseguían. ¿Y yo? Me convertí en un alma más perdida entre las paredes que alguna vez albergaron a una familia. Han pasado algunos meses desde el divorcio. Todavía estaba entumecido, viviendo por inercia, cuando recibí una llamada que me dejó sin aliento. Ella era una amiga en común.
Su voz tembló. ¿Viste lo que le pasó a Matías? No. No había visto a Matías desde el día que Santiago se fue de casa. Había cortado contacto con él, evitado mensajes. Luego me dijo, lo habían golpeado dentro de su propio departamento. El caso fue publicado en grupos de WhatsApp y pronto se filtró en las redes de la ciudad. Dijeron que lo encontraron tirado en el suelo, con ambos brazos torcidos y la pelvis hecha pedazos. La información llegó en oleadas de horror. Según la policía, Matías fue atacado por un hombre encapuchado, que irrumpió en el apartamento en plena noche. Llevaba una gorra de ninja y una barra de hierro. No robó nada. Nada. Simplemente golpeó. Con furia. Con método. Con odio. Los vecinos dijeron que escucharon gritos desesperados, pedidos de auxilio, gemidos de dolor. Cuando finalmente alguien tuvo el coraje de derribar la puerta, encontró a Matías ensangrentado, casi inconsciente. Los médicos dijeron que escapó por poco de una fractura de columna que lo habría dejado parapléjico. Pasó semanas en el hospital, sin poder moverse. La recuperación sería larga y dolorosa. Y las consecuencias son permanentes. Un brazo nunca volvería a la normalidad. La cuenca destruida comprometería su movilidad por el resto de su vida. Me sentí enfermo. Una parte de mí estaba asustada. Otra parte, lo sabía. Sabía que este no había sido un robo cualquiera. Eso fue personal. Fue demasiado brutal para ser aleatorio. Y en lo más profundo de mi pecho empezó a crecer una certeza. Santiago. Su mirada. El silencio. La forma en que él simplemente lo aburría. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. La gente decía que fue el exmarido de esa mujer quien destruyó la familia, que el ingeniero sabía exactamente lo que hacía. Pero no se ha demostrado nada. Sin cámara. Sin testigos. Santiago tenía una coartada. Estaba en una obra en construcción en otra ciudad. Nadie se atrevió a hablar con él directamente sobre eso. Y yo necesitaba estar seguro. Llamé. Envié un mensaje. Nada. Así que un día fui a la oficina donde trabajaba, esperé a que se fuera y lo seguí hasta su auto. Cuando me vio, simplemente me miró fijamente. Yo pregunté, ¿fuiste tú, Santiago? Él no respondió. Él simplemente me miró. Una mirada firme, seca, inquebrantable. Como si no necesitara decir nada. Como si el silencio fuera la única respuesta que considerara digna. Y en ese instante lo supe. Nadie me lo dijo. Nadie confesó. Pero lo sabía. Lo vi en sus ojos. No había más amor, ni odio, ni más dolor. Solo justicia silenciosa, hecha con las propias manos. Una justicia que él nunca admitiría, pero que me golpeó como una sentencia. Matías pagó caro haberse cruzado con un hombre que lo había perdido todo. Y yo, solo podía mirar, impotente. Regresé a casa temblando. Intenté dormir, pero los gritos de Matías resonaban en mi mente. Recordé el día que me reí de su broma, la calidez de su cuerpo sobre el mío, la forma en que me hizo sentir viva. Ahora estaba destrozado. Y supe que, de alguna manera, era cómplice de eso. Si no hubiera abierto la puerta, él no habría entrado. Si no hubiera hecho trampa, Santiago no se habría ido. Si Santiago no se hubiera ido, tal vez Matías todavía estaría de una pieza. Con cada paso que daba, sentía que dejaba rastros de sangre por donde quiera que iba. Después del ataque a Matías, la vida perdió toda ilusión de equilibrio que todavía intentaba mantener. La gente me miraba de manera diferente. Las madres del colegio dejaron de saludarme. Los compañeros de trabajo comenzaron a alejarse. Me pidieron que dejara la empresa, pero todos sabían la verdad. Yo era la mujer que destruyó a su propia familia y casi mata a su amante. No con tus manos, sino con tus elecciones. Mi hija nunca volvió a contestar una llamada. Santiago desapareció de mi mundo como si yo hubiera muerto. Y en cierto modo, de hecho morí. Estuve semanas encerrado en casa. Comida estropeada en el frigorífico. Las facturas se acumularon. Las cortinas estuvieron cerradas todo el día. Dormí demasiado o nada. Lloró sin sonido. A veces me quedaba mirando la pared durante horas. Otras veces incluso me culpaba por las cosas que no había hecho. Pensé en desaparecer. En desaparecer. Pero algo me mantuvo allí, tal vez el miedo, tal vez la cobardía. Ya no tenía amigos, dignidad ni fuerzas.
La mujer que una vez fui parecía tan distante que me enojaba recordarla. Fue en una de esas noches vacías que conocí a Diego. Era el exnovio de una vieja amiga con la que había perdido contacto. Lo encontré por casualidad, frente a una panadería, y me reconoció. ¿También es bueno?, preguntó, con esa mirada de quien ya ha tocado fondo. Hablamos un poco. Tenía un aspecto diferente, más delgado, tatuajes nuevos, aspecto cansado. Pero fue el primer ser humano que me escuchó sin juzgarme en meses. Nos volvimos a ver días después. Me llevó a buscar algo de beber. Necesitaba compañía. Necesitaba escapar. Diego era el tipo de hombre que llevaba un peso invisible. Ya había tenido problemas con las drogas, lo dijo sin vergüenza. Dijo que estaba limpio, más o menos. Sabía que era una trampa, pero estaba necesitada, destrozada y vulnerable. Y me trató con un cariño que hacía mucho tiempo que no recibía. Dijo que todavía era hermosa. Que todo el mundo comete errores. Esa vida exige de manera cruel. Me hizo reír por primera vez en meses. Y cuando me ofreció algo para olvidarme por unas horas, acepté. Por primera vez acepté. Al principio no pesaba nada. Unas cuantas pastillas, luego un polvo y luego algo más fuerte. Y de repente, el dolor parecía lejano. Los gritos en mi cabeza quedaron en silencio. La culpa se esfumó. Fue como apagar el mundo durante unas horas. Empecé a buscar eso. Queriendo más. Diego dijo que era solo hasta que mejorara. Pero cuanto más lo usaba, más me hundía. Llegaron las deudas. Vendí el auto. Luego los muebles. Luego las joyas. Todo para sostener un agujero que no hacía más que crecer. Pero por primera vez sentí que el vacío no me dolía tanto. Lo peor de todo fue que lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero no pude parar. Los mensajes de la hija que nunca llegaron. Las noches me despertaba sudando, soñando con Santiago. La vergüenza que sentí hasta que vi mi reflejo en el espejo. Todo eso me devolvió a Diego, las drogas, la anestesia. Esta se convirtió en mi nueva rutina. Mi nuevo matrimonio. Mi nuevo infierno. Y, al mismo tiempo, lo único que me hizo olvidar lo que había destruido con mis propias manos. Las drogas dejaron de ser un escape y se convirtieron en mi sistema de vida. Me desperté mirando, me fui a dormir con ganas de más. La comida, el baño, la dignidad, todo pasó a un segundo plano. Solo importaba la adicción. El dinero se acabó. Vendí lo que quedaba de la casa, los utensilios de cocina, hasta los zapatos de marca que alguna vez usé para trabajar. Diego ya no dijo que era pasajero. Ahora habló de supervivencia, de hacer lo que hay que hacer. Y yo, sumergido en el barro, acepté. Él fue quien lo sugirió. Dijo que conocía a un tipo digno de confianza, que era algo único y que nadie necesitaba saberlo. La primera vez fue en un viejo motel, olor a moho, luz roja apagada. Un hombre gordo, de pelo grasiento y aliento caliente, me esperaba en la cama. Quería correr, gritar, desaparecer. Pero Diego me miraba desde el otro lado de la puerta, diciéndome con la mirada, «Es solo hoy. Tú puedes hacerlo». Entré. Me quité la ropa como si me quitara la piel. El hombre me tocó como si fuera un saco de carne. Cerré los ojos y desconecté. Cuando todo terminó, tomé el dinero, fui al baño y vomité hasta las tripas. Diego me abrazó después, dijo que estaba orgulloso de mí. Quería morir allí mismo. Pero no morí. Y como todo lo que destruye, la segunda vez fue más fácil. Luego el tercero. Entonces perdí la cuenta. Diego dijo que era temporal, que pronto saldríamos de esto. Que fue solo una fase. Pero las fases se repitieron. Y me acostumbré al tacto de desconocidos, a los falsos gemidos, a los cuerpos sudorosos que me utilizaban y se marchaban sin siquiera recordar mi nombre. Empecé a vestirme como una sombra de mí mismo. Los tacones altos se convirtieron en una armadura. El maquillaje pesado, la máscara. Yo ya no existía. Solo la adicción y la función de alimentarla. Lo hizo por dinero, pero también por drogas. A veces ni siquiera eso. A veces, simplemente para no sentir el vacío del mohoso apartamento al que ahora llamaba hogar. Diego ya no era el hombre cariñoso. Él también se perdió. Tocaba puertas, gritaba a los vecinos, esnifaba polvo delante de mí. Cuando lloré, dijo que debería estar agradecido de tener todavía a alguien a mi lado. ¿Y yo? Yo creí.
Porque cuando estás en el fondo, cualquier gusano que te abrace te siente como una manta. Y el fondo del pozo tiene sótanos. Mi cuerpo se convirtió en moneda de cambio. Mi cara, una fachada. Dejé de contar a los hombres. Algunas discretas, otras repugnantes. 1 o 2 me preguntaron mi nombre, pero la mayoría ni siquiera preguntó eso. A veces me dejaban tan cansado que no podía hacer más programas ese día. Otras veces me dejaban notas arrugadas y risas cínicas. Regresé a casa, sucio, apestando a sexo, y Diego ya tendía la mano pidiendo el dinero. Siempre fue así. Como un perro domesticado. Porque en ese momento ya no era mujer. Fue algo. Todas las noches sentía que me moría un poco. Una célula del alma. Un hilo de cordura. La Juliana de antes ya no existía. La madre, la profesional, la esposa, la mujer, todo eso quedó atrás, como un sueño que se convirtió en pesadilla. Vivía con miedo de ver a Lorena en la calle y que ella me reconociera. Me imaginé su mirada de disgusto. El desprecio. Y eso dolía más que cualquier azote, más que cualquier disfrute forzado. La vergüenza era un tatuaje en mi carne. Y supe, con terror silencioso, que no había vuelta atrás. Hoy es uno de esos raros días en los que mi cabeza no da vueltas, mi cuerpo no tiembla y mi mente puede formar oraciones completas. Estoy sobrio. No porque quisiera, sino porque me faltaba dinero para cualquier cosa. Diego desapareció. Se fue ayer para conseguir una nueva parada y no volvió. Quizás fue arrestado. Quizás murió. Y honestamente, no me molesta. Me senté aquí, en este viejo colchón, con un cuaderno roto en mi regazo y comencé a escribir. No sé por qué. Quizás para intentar recordar que un día fui alguien. O dejar constancia de que sigo existiendo, aunque nadie quiera verme. Recuerdo la risa de Lorena cuando hacíamos panqueques juntas el sábado. La forma en que decoró su plato con ketchup como si fuera una obra de arte. Recuerdo a Santiago sentado en el sofá, leyendo el periódico, mirándome con ese amor silencioso que solo hoy reconozco. Recuerdo el olor de nuestra habitación, la suave alfombra del pasillo, la luz de la cocina encendida cuando llegué tarde. Y me pregunto, ¿dónde me perdí? ¿En qué momento exacto dejé de ser madre, esposa, mujer para convertirme en quien soy ahora? No sé. No puedo responder más. Hoy nadie me reconoce en la calle. Ni siquiera me reconozco. La gente mira hacia otro lado, finge que no me ve. Y eso está bien. Yo haría lo mismo. Soy un espectro de lo que fui. Un eco distorsionado. Un cuerpo que se mueve por reflejo. El mundo pasó de largo y yo me quedé quieto, estancado en las decisiones que tomé. Ya no tengo pasado ni futuro. Solo este regalo podrido, con olor a orina, moho y cigarrillos baratos. A veces sueño que Santiago entra por esa puerta y me pregunta, ¿quieres empezar de nuevo? Me despierto llorando. Pero no hay lágrimas. Porque ya no lloro. No como antes. Ahora es un llanto seco. Interno. Silencioso. Un grito silencioso que vive dentro de mí. Me miro en el espejo roto y veo a alguien que no reconozco. La cara hinchada, la piel apagada, los ojos muertos. Intento recordar cómo sonaba mi voz. ¿Cuál fue mi risa? Intento recordar mi tacto, el olor de mi hija, el calor de la casa. Pero todo parece tan lejano, tan borroso, como un recuerdo de otra vida. Y tal vez sea cierto, morí, simplemente olvidé caerme. Si por algún milagro te llega este informe, Lorena, perdóname. No es necesario volver atrás. No necesitas abrazarme. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Incluso cuando me estaba matando lentamente, incluso cuando mi cuerpo estaba en otros brazos, incluso cuando parecía haberte olvidado, nunca lo olvidé. Fuiste, eres y serás siempre mi pieza más pura. Y por eso te dejé ir. Porque sabía que quedarse conmigo era veneno. Merecía ser salvado de lo que me convertí. No sé cuánto tiempo me queda. No sé si podré salir de esto, o si ya superé el punto de no retorno. Pero hoy, por muy torcido que parezca, quería dejarlo constancia. Quería escribir eso. Sí, me equivoqué. Sí, destruí a mi familia. Sí, traicioné a un buen hombre y decepcioné a una hija inocente. Pero te amaba. Con todas las piezas que aún me quedaban. Y aunque nadie me perdona, ni siquiera Dios necesitaba decirlo. Incluso si fuera una última vez. Aunque fuera solo para no desaparecer en silencio. Todavía estoy vivo.
Al menos eso es lo que dice el débil latido que escucho cuando pongo mi mano en mi pecho. Como cuando puedo. Me drogo cuando puedo. Duermo donde sea seguro durante unas horas. Vivo al margen, ignorado, olvidado, como el resto de personas a las que nadie quiere enfrentarse. Todavía tengo el nombre de Juliana, pero ya ni siquiera sé si me pertenece. Las calles saben quién soy. Algunas personas todavía murmuran cuando me ven. Pero la mayoría de la gente ya me ha eliminado. Y tal vez sea mejor así. De vez en cuando abro una caja vieja que logré salvar antes de perderlo todo. En él hay 2 fotos, una de Lorena, pequeña, en el jardín del colegio, con 2 trenzas. Y otra de Santiago sonriendo, sentado en la arena, con la camiseta del equipo de fútbol que amaba. Miro estas imágenes como quien observa fantasmas. Intento recordar cómo fue escuchar la voz de mi hija diciendo te amo, mamá. Intento recordar el sonido de su risa. Pero todo parece tan lejano, tan imposible, tan perdido. Las fotos no abrazan. Y el pasado no vuelve. No hago más planes. Los planes son un lujo para quienes creen en el futuro. Ya no lo creo. No pienso en salir de esto. No pienso en cambiar. Simplemente sobrevivo. Un día a la vez. Un cuerpo a la vez. Un cliente a la vez. A veces una bofetada me recuerda que todavía existo. Otras veces es el frío de la mañana el que me saca del trance. Ya no sueño. Cuando duermo, mi cerebro solo reproduce escenas de dolor y pérdida. Y cuando me despierto, me espera otro día de vergüenza y adicción. El arrepentimiento ya no es una emoción. Se convirtió en parte de mi estructura. Está en mis huesos, en mi sangre, en mis entrañas. Lo llevo como quien lleva un tumor que no se puede operar. Es constante, silencioso, incurable. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Pero querer no es poder. Y lo que rompí fue irrecuperable. Mi familia, mi moral, mi propia alma. Ahora, lo único que puedo hacer es vivir con la podredumbre que causé, intentando, de vez en cuando, recordar quién era antes de convertirme en una advertencia ambulante de lo que nunca se debe hacer. Si algún día, por alguna razón, esta confesión llega a mi hija, quiero que sepa que todavía la amo. No por instinto, sino por elección. Incluso destruida, incluso terminada, incluso después de haber hecho lo imperdonable, todavía la amo. Y amo a su padre. Incluso si me odia. Incluso si nunca vuelve a pronunciar mi nombre. Lo que destruí no se puede reparar. Pero lo que sentí, lo que todavía siento, es real. Y tal vez, solo tal vez, eso me baste para morir con un mínimo de paz. Porque al final, la verdad desnuda es una, la traición no me mató, pero me enterró viva. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.